Les invito para que se pongan de pie y demos lectura juntos. Hechos 2, 41 al 47. Puestos de pie, los viejitos que puedan ponerse de pie, pónganse de pie, por favor. Leemos juntos, todos unidos, Hechos 2, 41 al 47, todos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, de la comunión y de los apóstoles y las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia por todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Cristo te agradecemos, Señor, la bendición que nos das de estar aquí en tu casa, Padre. Gracias por cada hermano aquí presente, Señor. Gracias por tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Te rogamos también en su nombre que tú bendigas a cada presente, aún aquellos que no están, Señor. Bendícelos, ayúdalos para que vean, Señor, que es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, Padre. Bendícelos para que puedan llegar con corazón sincero para adorarte a ti, Señor. Bendice el mensaje, Señor. Háblanos, Señor. Ayúdanos para ser honestos con nosotros mismos, ser honestos contigo y poder, Señor, caminar de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad. Te lo estamos rogando en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pueden sentarse. Leímos Hechos 2, 41 al 47. Y ve usted que dice el versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos en aquel día como 3,000 personas. Versículo 47, vea: alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjese otra vez la última parte del versículo 41, dice: y fueron añadidas a ellos aquel día. La última parte del versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Okay? Basándome en estos textos, hermanos, extraemos el tema del mensaje y lo titulamos de esta manera. El tema es: ¿quiénes deben venir a la iglesia? ¿Quiénes deben venir a la iglesia? Okay. Ese es el tema, ¿ok? ¿Quiénes deben venir a la iglesia? El Salmo 122 o el salmista en el Salmo 122 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y si es cierto, hermanos, si es cierto que debemos alegrarnos, ¿okay? Si es cierto que los verdaderos y buenos cristianos se alegran y se gozan con los que llegan a la casa de Dios, ¿okay? Es verdad que debemos gozarnos, mis hermanos, con los que llegan a la casa de Dios, y más se alegran los buenos y verdaderos cristianos, más se alegran cuando esas personas que llegan a la casa de Dios reciben al Señor Jesucristo
Cristo en el corazón como el único y suficiente Salvador de su alma y que dan el paso del bautizo. ¡Qué gozo, hermanos! ¡Qué alegría!, ¿verdad? No nada más que lleguen, sino que reciban a Cristo, acepten a Cristo en el corazón como su Salvador. Y no solo que lleguen, que acepten a Cristo y ya hasta allí, no, sino que ahora vivan dispuestos o dispuestas a obedecer al Señor en el paso del bautismo y que se unan al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sí, es verdad que debemos alegrarnos, pero eso debe alegrarnos y debe darnos más gozo, mis hermanos, que los que llegan, que se conviertan de todo corazón en verdaderos cristianos. En los principios de la iglesia en Jerusalén, Dios hizo un gran milagro, hermanos. Y ese milagro es que dice la Biblia que un día se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. ¿Se imagina? Que eran, dice Hechos 1, 13, 14 por allí, que eran como 120 hermanos. Pero de repente subieron a 3,120. ¡Wow! ¿Qué iglesia es esa? Pero dice también la Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 1 al 4, dice que en otro día se añadieron como 5,000. ¿Verdad que Dios estaba obrando en el mundo? Pero también estaba obrando en la iglesia. La iglesia estaba haciendo su trabajo y Dios estaba haciendo el suyo. ¿Por qué hizo Dios su trabajo allí en la iglesia de Jerusalén? Porque la iglesia estaba haciendo su trabajo. Pues hoy la iglesia no hace su trabajo, ¿y qué dice Dios? ¿Qué quieres que haga? Ponte a trabajar y vas a verlo, cómo yo te voy a bendecir, iglesia. Así que ese fue un gran milagro, mis hermanos, que en un día como unas 3,000 personas fueron salvas, recibieron a Cristo en su corazón, se bautizaron. Vea que dice Hechos 2:41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Otro día dijimos ya que como 5,000 y todos se añadían. Todos se unían a la iglesia. Ahora, ¿quiénes deben venir? ¿Quiénes deben venir a la iglesia? Ese es el tema, ¿Quiénes deben venir a la iglesia? La respuesta puede ser simple. La respuesta puede ser sencilla. Pues claro que la iglesia, mis hermanos, no tiene reservaciones ni derecho de admisión. La iglesia está abierta. Las puertas del templo siempre están abiertas para quien quiera entrar por ellas, como esa muchacha que entró ahorita. Están abiertas. Así que no tenemos reservas, tampoco tenemos derecho de admisión. Pero sí, no debemos olvidar que la iglesia es santa. No hablé, ¿o sí hablé? Les dije, pero sí, no debemos olvidar que la iglesia es santa. No debemos olvidar que la iglesia debe ser pura, y que ella debe guardar su pureza, que ella debe guardar su santidad, y los que se integran en eso sí debemos ser celosos, que los que se integran también deben estar de acuerdo en que la iglesia es santa y que debemos mantener la pureza y la santidad dentro de la iglesia. ¿Se oyeron? Oigan, creo que ustedes están un poco mal.
pastor nos está condenando. Pues es que ni siquiera creo sabía usted que la iglesia es santa. No sabía, ¿verdad? Bueno, a partir de hoy usted debe saber que la iglesia es santa. Nada más los que crean que la iglesia es santa, digan amén. Ya hubo más. Ya hubo más. Y que la iglesia, la misma iglesia debe procurar que todos guardemos la pureza y la santidad en la iglesia. Pueden venir todos los que gusten, pueden entrar por esas puertas todos los que gusten, pueden sentarse en estas bancas todos los que gusten, pueden escuchar, cantar, alabar, glorificar a Dios, pueden escuchar el mensaje de la palabra de Dios, todos los que gusten, pero la iglesia debe ser celosa en cuidar y proteger la pureza y la santidad de la iglesia. ¿Quiénes deben venir? Los que gusten. Pero cuidadito con las corrupciones. Pero cuidadito con las depravaciones. Y si vemos, eso aquí no se hace. No, pero que fulano, pues qué bueno que me dijiste que fulano, porque yo no sabía que fulano anda así. Porque mire, uno descubierto descubre a todo el mundo. Así que ya vimos que puede venir quien quiera, pero la iglesia debe cuidar la santidad y la pureza. Que los que se integran en eso sí deben ser celosos. Y eso es lo que debemos proteger en la iglesia. Segunda de Corintios 11, del 1 al 3. Vea qué le dice Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios 11, del 1 al 3. Yo como Pablo estoy loco, hermanos. Pero como Pablo les digo, como dice él aquí, ojalá toleraseis un poco mi locura. Pero toleradme, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. ¿Se da cuenta? Una iglesia loca y alborotadora era la de los Corintios. ¿Sí o yo? Alborotos y locuras tremendas. Pero Pablo les dice, ustedes piensan que por lo que les predico, ustedes piensan que por lo que les enseño, piensan y creen que estoy loco. Bueno, ojalá toleren mi locura, pero tolérenme, dice, porque los he desposado como a una virgen pura a Cristo. La iglesia debe ser una virgen pura para Cristo. La iglesia debe ser una virgen pura para Cristo. Amén. Y Pablo les dice que él tenía cierto temor de que ellos fuesen a ser engañados de la simplicidad que es en Cristo Jesús. A la iglesia puede venir quien quiera. ¿Sí yo? A la iglesia puede venir quien quiera, pero no cualquiera puede ser miembro de la iglesia. ¿Ya escuchó? Pueden venir. Y quizás nos vamos a rellenar, y así hay iglesias grandísimas, mis hermanos, que muchos nada más llegan, pero en realidad no son miembros. Incluso puedo creer lo mismo en eso. Muchos llegamos, pero muchos no son miembros. Así que a la iglesia puede venir, puede llegar quien quiera, pero no cualquiera puede hacerse miembro de la iglesia. Porque para eso se necesita, número uno, ser salvos por la fe en el
Señor Jesucristo. Eso es recibir a Cristo en el corazón como el único y suficiente Salvador de su alma, reconociendo que usted es pecador o pecadora, que si usted se muere, usted no va a poder ir al cielo, a la gloria de Dios, porque el pecado le separa de la gloria de Dios y el pecado le condena a ir al infierno. Y si usted no quiere ir al infierno, usted entonces necesita ser salvo, necesita recibir a Cristo en el corazón como su Salvador por la fe. Amén. Si no ha recibido a Cristo, aprovecho y le invito, reciba usted a Cristo. Entréguele su alma al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Él es el único que puede salvar a los pecadores. Así que para ser miembro de la iglesia necesitamos, número uno, le dije, ser salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Número dos, número dos, necesitamos bautizarnos. Bueno, pastor, ya acepté a Cristo como mi Salvador. Me da mucho gusto eso, créamelo. Le felicito. Pero ahora usted, si quiere unirse a la iglesia, ser miembro de la iglesia, usted necesita obedecer al Señor en el bautizo. Usted debe bautizarse, ¿ok? Así que cualquiera, quienes deben venir a la iglesia, quien quiera puede venir, pero no cualquiera puede hacerse miembro. Ya le dije, número uno, necesita ser salvo. Número dos, necesita bautizarse. Ok. Eso es lo que enseña la Biblia en Hechos 2:41 al 47. Apóstol Pedro predicando el sermón del día de Pentecostés, bien tremendo mensaje que predicaba el apóstol, mis hermanos. Y llegó el momento en que la multitud, dice la Biblia, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué hacemos ahora? Pedro les dijo: convertíos, arrepentíos y convertíos y bautícense en el nombre de Jesucristo. Y ese día, mire, como 3,000 personas creyeron, y como 3,000 personas obedecieron al bautismo, y como 3,000 personas se añadieron a la iglesia. Ya llegaban casi de aquí a Chedraui. Imagínense. Pues cuando se convirtieron los otros 5,000, llegaban casi al Tecno, fíjense. Así que, ¿se puede crecer o no se puede crecer? Sí, Dios hace su trabajo. ¿Cuándo? Cuando la iglesia hace su trabajo. Vamos a predicarles. Amén. Cuando menos engañen, me digan amén. Vamos a predicarles. Amén. Engañado es a morir, pastor. Vamos a decirles que Cristo salva, que Cristo es poderoso para transformar a los pecadores. Bueno, eso enseña la Biblia que sucedió en Hechos 2:41 al 47, Por eso es que 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia. Número 3, ¿quiénes deben venir a la iglesia? Quien quiera. ¿Pueden venir todos? Pero no todos pueden hacerse miembros. Se necesita, número 1, ser salvo. Número 2, ¿qué necesitas? Ser bautizado. Número 3, necesitamos dar pruebas de una verdadera conversión. Aquellos que dicen que reciben a Cristo, aquellos que dicen que se bautizan, pero todavía esta cosa no tiene bolsa. Cuando me regalen una camisa que traiga bolsa.
creo que esos no se han convertido. ¿Sí me escuchó? Ok. De repente llego y tienen su cóctel de camarón, con ostión, con jaiba. Pero allí, en esos calorones de abril y mayo, tienen su tecate, pero bien helado. Que hasta se antoja, ¿verdad, hermanos? Su limón allí. ¿No gusta, pastor? Te dejo la tecate y déjame el cóctel. No, si se toma la tecate le doy el cóctel. Muchas gracias. No me compra nadie, hermanos. Ok, y menos por una tecate. Ok, yo creo que esos no se han convertido. Ok, no. Oiga, pastor, usted condena a todo el mundo. Yo estoy para predicar la Biblia. ¿Sí? Quien se condena es quien no se convierte realmente. Ese es el que se condena, ¿ok? Solita se condena la persona, ¿ok? Así que necesita dar pruebas de una verdadera conversión. Vea, Primera de Tesalonicenses 1. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 9 al versículo 10, dice la palabra de Dios. Vea qué dice la Biblia. Porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo que dice, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo de los cielos, cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. ¿Se da usted cuenta que escribe? ¿Qué escribe el apóstol Pablo a los de Tesalónica? Porque ellos, ¿quiénes? Los perdidos platicaban, los perdidos contaban de la conversión de los tesalonicenses. Ya son diferentes estos. Ya no se llevan de quinto y cuarta. Ya no se dice, hola cuñado, ¿cómo está tu hermana? Saludan a tu hermana. No, ya no le dicen, rola la compa. No, ya no. Ahora hablan de Cristo. No, ya ni siquiera van a los bailes. No, aunque le regalan los boletos para la entrada a Cinépolis, ya no van al cine. Se amargaron los hermanos estos. No, al contrario, dejaron lo peor por lo mejor. Aceptaron lo mejor y dejaron lo peor. Necesitas dar pruebas de una verdadera conversión, porque aunque tú digas que aceptaste a Cristo, porque aunque tú digas que te bautizaste y que te bautizó el pastor Rebolledo, eso no sirve muchas veces, ¿ok? Y aunque digas que eres miembro de la iglesia, si no das un buen testimonio como cristiano, creo que no eres convertido o convertida. Digan amén. Aunque están asustados, digan amén. Conversión es haber dejado de hacer lo que era para ser totalmente diferente, para hacer ahora lo correcto. Eso es conversión, como el arrepentimiento, si usted quiere. Dejar de hacer lo que yo hacía antes. Porque acepté a Cristo en mi corazón, porque fui bautizado, porque me uní al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Ya dejo de hacer lo que hacía antes y ahora con mucho esfuerzo procuro hacer lo correcto. Eso es conversión. Si no te has convertido, te invito a que te conviertas de las tinieblas a la luz admirable del Dios Todopoderoso. Así que conversión es dejar de ser lo que era para ser totalmente diferente, para hacer lo correcto ante Dios, para hacer lo correcto ante el mundo, para hacer lo correcto ante mis amigos, para hacer lo correcto ante mi familia, para hacer lo correcto
ante mi iglesia y para hacer lo correcto ante todos los que me conocen. Cuando me iba a casar, pues yo me juntaba con toda la flota de aquí, hermanos. Borrachos, marihuanos, cocaínos, pastillos, homosexuales y de todo, había de todo. Y yo era un buen amigo de ellos. Me querían mucho. Hasta la fecha todavía Hola Coquis, ¿cómo estás tú? Bien. Hola Jorge, ¿cómo te ha ido? Bien. Y ahorita pues ya gracias a Dios no salimos tan tarde, pero antes 1 o 2 de la madrugada veníamos mi esposa y yo caminando y de baldíos oscuros se oía que gritaban: ¡Jorge! ¡Ya huele! Liberta, ¿quién es? Tú no te preocupes, camínale. Adivinar quién sea, nomás que huele porque lo del oscuro. ¿Se imaginan que Manuel me hablaba de un baldío oscuro? ¿Quién sabe? Imagínense. Ok. Pero cuando me iba a casar les dije: hey muchachos, si quieren sigo siendo su amigo. ¿Y ahora qué tienes? No, es que me voy a casar. Me voy a dedicar a mi esposa. Y si Dios me da hijos, me voy a dedicar a mi familia. Ya no voy a estar con ustedes en las esquinas. No, pues está bien, qué bueno. Sí, y hermanos, sí, seguí siendo banda de ellos, de solo que ole. Sí. Gracias a Dios, me querían mucho. Hasta la fecha. Okay. Siguen saludando como si fuera de ellos. Un día un muchachillo por ahí me quiso poner y me enojó y le dije: te voy a dar unos cachetadones, que soy enojón. Y dice: ¿qué? ¿Vas a poder? Y de que puedo, mijo. Y ya le dije a uno de los que estaban ahí con él, porque eran como 4 o 5, le dije: hey fulano, si yo llego a patear a le doy unos buenos, ustedes lo defienden. Mátalo, Jorge. Tú eres nuestra banda. Está en pañales todavía. Si Jorge te llega a hacer algo, ni cuentes con nosotros, ¿Qué la vas a hacer? No, ahí muere, Jorge, ahí muere. Ok. Pero les dije que dejaba todo. Y cuando acepté a Cristo, pues peor todavía. Sí. A los del trabajo les dije: ya el domingo no se trabaja, muchachos. Ya te lavaron el cerebro los hermanos. ¿A ustedes qué les importa? Aquí el que manda soy yo. Si no les gusta, pueden irse. No, ¿cómo comprendes? Bueno, aprovechen la semana y el domingo no se abre. ¿Okay? Y no se abrió. ¿Okay? Y todos contentos, todos haciendo lo correcto. ¿Okay? Una verdadera conversión, mis hermanos, es dejar de hacer lo que hacían antes. ¿Qué hacías antes tú? ¿Qué hacías antes tú? Es dejar de ser lo que era antes. ¿Cómo eras antes? Pues oye, yo creo que todavía sigue siendo y haciendo lo mismo. ¿Qué? ¿O ya cambiaste? ¿Ya cambió usted? Tal vez cambió de iglesia. Tal vez cambió de religión. Tal vez ha cambiado de domicilio y de IFE muchas veces por evadir las cuentas pendientes que tiene por ahí. Tal vez ha cambiado eso, pero ya cambió en su vida moral, ya cambió en su lenguaje, ya cambió en sus pensamientos, ya dejó de ser un estafador o una estafadora, ya dejó de pedir prestado para no pagar. Por cierto, páguenme, sí. Okay. Nomás el que debe dijo que, amén. Okay. Eso es convertirse, hermanos. Así que vamos a ser miembros de la iglesia ciertamente porque recibimos a Cristo, porque nos bautizamos, pero la iglesia se reserva el que los que se unen deben dar un buen testimonio. De lo contrario, la iglesia no debe permitirlos. ¿Sí escuchó? ¿No? No, pero que
son estos, que son aquellos. Somos cristianos bíblicos fundamentales que predicamos la verdad de la Biblia, la sana doctrina, la santidad de la iglesia, y los que no quieren someterse a los requisitos de la iglesia, pues que busquen el donde los toleren. Eso es conversión. Ok, sin una conversión genuina, no se es cristiano genuino, y estamos en riesgo de hacer cosas peores a las que hacíamos antes. ¿Se ha dado cuenta usted que muchos, no solo en esta iglesia, ¿verdad? Porque no somos la que se dice, la excepción. Okay. ¿Se ha dado usted cuenta que muchos, pero voy a decir así, que han venido a esta iglesia y que por un tiempo han caminado bien con Dios supuestamente, se han tratado o han procurado de esforzarse por hacer lo bueno, de repente ya no están? Jacqueline, guarde su teléfono otra vez, se lo voy a quitar a Jacqueline, o como en el seminario, le voy a dejar ir las llaves en la frente ahora. Ok, entonces de repente ya no están, y de repente se encuentra usted con ellos y andan muy mal, en drogas, en borracheras. Algunos hasta nos dicen: hola, ¿no me conocen? Ya jugó uno de esos. Jared le dice a su papá: oye, Andrés, yo soy el hijo de don Andrés. Oye, Jared, es su papá, ¿verdad? Pues sí, ok. Y andan muy mal, hermanos. Créame que a veces ni quisiera que me digan hermano. Quisiera evadirlos a veces, pero de repente me los encuentro así y me comparten el 5,000 o el activo. Hola, ¿qué traes tú? Es que ando activo. Ojalá te pusieses activo en las cosas de Dios. Así que sin una conversión genuina no se es cristiano genuino, y estamos en riesgo de hacer cosas peores de las que hacíamos antes de venir a la iglesia, y podríamos ser arrastrados a lo peor. Cerciórate que en verdad eres ¿qué? Cristiano, salvo por la fe, bautizado, pero convertido realmente. Dispuesta a abandonar lo que eras, a dejar de hacer lo que hacías. Ya escribí el tema y tal vez la próxima semana lo predico, el tema. Deja que te perfeccione. Próxima semana, si Dios permite, lo estaré predicando. Deja que te perfeccione. Bueno, eso es una verdadera conversión. De los tesalonicenses dice: porque ellos, cuentan de vosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos. Ahora, la palabra ¿cómo os convertisteis de los ídolos? Quiere decir cómo te convertiste de lo peor. Porque eso quiere decir la palabra de los ídolos, de lo peor, de lo más vil, de lo más ruin, de lo más bajo, de lo más sucio. ¿Cómo te convertiste de eso a lo mejor en Cristo Jesús? Como cierto predicador un día elaboró un mensaje, un sermón, y lo predicó diciendo: de pordioseros a príncipes. ¿Te convertiste de qué? De pordiosero a príncipe, de pordiosera mendiga a princesa de Dios. Así que si no tenemos cuidado podríamos ser arrastrados a lo peor, y eso nos decepcionaría de Dios. Porque la otra es algunos cristianos
algunos cristianos que están luchando y que no encuentran la suya, es que no me cae la mía, es que no la encuentro. Sienten deseos de, pues no, ya para qué sigo en el camino de Dios. Sí, me está yendo, parece peor que antes. Antes parece que me iba bien, hoy puros problemas, hoy puros metiches, hoy puros levantafalsos, hoy puros chismosos. No, eso es el cristianismo. No, señorito y señorita, eso no es el cristianismo. ¿Ok? Pero lo que hacen falsos o malos cristianos no deben decepcionarme de Dios. ¿Ok? Son objetos usados por el diablo para que tú y yo le digamos a Dios: oye Dios, y así está la iglesia, ¿para qué sigo? Pues trata de echar fuera a esos malos y que nos quedemos puros buenos. Como el chapulín colorado, te digo, síganme. Los buenos. ¿Okay? Los otros no los quiero. No que deben venir todos, sí, pero que se porten bien, que caminen bien, que hagan lo correcto ante Dios. ¿Ok? Así que podríamos ser arrastrados a lo peor y eso nos decepcionaría de Dios. Eso nos decepcionaría de la iglesia. Eso nos decepcionaría del pastor. Ay, ¿cuántos odian al pastor? Muchos. Y gracias por ese odio, porque eso me da más ánimos para ver que estoy predicando la Biblia. ¿Ok? Eso te decepcionaría de la hermandad. ¿Ok? Y eso nos decepcionaría a nosotros mismos. ¿Ok? Y el diablo que nos engaña nos susurrará al corazón y al oído, diciéndonos: eres una fracasada, eres un fracasado, eres lo peor, no sirves para nada, de balde vas a la iglesia. ¿Qué haces allí? Ay, el diablo dice: que no te das cuenta que los otros son bien santos y tú eres bien diablo o diabla. ¿Qué haces allí? El diablo te quiere allá afuera. ¿Sí oíste? ¿Qué? Y hasta te susurrará al corazón o al oído diciéndote: mátate, no sirves para nada. Ey, no te mates. ¿Sí oíste? No te suicides. Dios te ama y Dios quiere que tú seas lo mejor para la honra y la gloria suya. No le hagas caso al diablo, pero en una decepción te decepcionas de Dios, te decepcionas de la iglesia, te decepcionas del pastor, te decepcionas de la hermandad, te decepcionas de ti mismo. Y el diablo se aprovecha para engañarnos y tratar de apartarnos de las cosas de Dios. ¿Quiénes deben venir a la iglesia? Todos los que gusten. Todos. Drogadictos. ¿Pueden venir a la iglesia, pastor? Sí. El Señor quiere que todos vengan a los pies de Cristo. Sí. Okay. ¿Quiénes deben venir a la iglesia? Los borrachos. ¿Los borrachos? Sí. Pregúntele a este señor cómo era. Y otros muchos. ¿Algunas de ustedes eran borrachas, sí o no? A ver, levanten la mano todas las borrachas. Mira. Ok. Sí. Ok. La iglesia no es para gente santa. La gente es para los pecadores. Para que se arrepientan. Para que reciban a Cristo. Para que se bauticen. Para que se conviertan en genuinos cristianos. ¿Quiénes deben venir a la iglesia? Los que gusten, los drogadictos, los borrachos, los fornicarios, los homosexuales.
A ver si me escucharon. Dije. Y algunos allá, ay, gracias Señor que puedo venir a la iglesia. No les digo, oigan, ¿qué iglesia tenemos? Pues no, que debemos venir todos. Ok, sí, es verdad, los homosexuales. Okay. ¿Quiénes deben venir a la iglesia? Ya estamos citando quiénes. Ok, algunos dicen, pues si todos esos vienen, ya no vengo, pastor. Pues usted debe estar aquí para hacer testimonio a esa gente. Okay. ¿Quiénes deben venir a la iglesia? ¿Nos quedamos con quién? Homosexuales. ¿Sí? Ahí nos quedamos. Ok, los homosexuales. ¿Quiénes deben venir a la iglesia? ¿Quiénes deben venir a la iglesia? Los adúlteros. Okay. Los rateros. Okay. Cuiden las bolsas, hermanos. Una vez estaba en una conferencia grande, como 3,000, 4,000 personas, y llegó una iglesia de México. Y el predicador dijo: ¡Hey, hermanos! Cuiden las bolsas porque ya llegaron los chilangos. Bueno, ¿quiénes deben venir a la iglesia? Los rateros. ¿Quiénes deben venir a la iglesia? Las lesbianas. ¿Quiénes deben venir a la iglesia? Los delincuentes. ¿Quiénes deben venir a la iglesia? Los asesinos. Y podríamos seguir nombrando, hermanos, a lo peor de la humanidad, a lo más bajo. Y ellos pueden venir a la iglesia, pero todos con el objeto de convertirse de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Dios. De que Él los salve, de que Él les transforme, de que Él les haga una nueva criatura, de que Él cambie su corazón y que ellos van a vivir en santidad. Primera de Corintios 6, vean qué dice. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Fíjese qué dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Dice la Biblia, ¿quién lo encontró? Dice la palabra de Dios: no erréis. No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios. No erréis, que ni los fornicarios, ni los adúlteros, idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores. No solo los chilangos, los jarochos se les da el melón aparte, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Pero vea que dice versículo 11. Dice: y esto erais algunos. Eso éramos algunos, porque eso éramos. Diga amén, porque eso éramos. Pero pastor, yo no era homosexual. Tal vez era un adúltero, tal vez era un afeminado, tal vez no era afeminado, pero le gustaba meterse con ellos. Ahorita se está dando esa moda de que cual más sale del closet. Un niño vio una cucaracha salir del closet y le dijo: mamá, mira una cucaracha maricona. Ay, hijo, ¿qué tienes? Pues acaba de salir del closet, le dije. Ok. Vea que dice versículo 11: y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Éramos lo peor, éramos pero nos convertimos. Y ahora podemos cantar.
aunque yo sé que Él vive. Éramos, cuando mis amigos me quisieron decir, ¿ya no te acuerdas lo que eras? Les dije sí, pero dijiste lo que era. Ahora, por la gracia de Dios, soy hijo de Dios. Y lo que era, ya era. ¿Ok? Así que tú te puedes jactar de decir que eras. ¿Te puedes jactar o no? ¿Sí o no? Bueno. Les pregunto, les digo así, no me dicen nada, les digo, no se puede jactar, amén. Ok. Les voy a hablar en yucateco a ustedes. Y les voy a decir todo al revés. Que ustedes son unos fulanos de tal. Ok, ustedes van a entender, bien santos, amén. Ok, porque oiga. Bueno, estamos concluyendo, ya estamos para irnos. ¿Quiénes deben venir a la iglesia? Ya dijimos quiénes, ok. Y estamos viendo que debemos venir con el propósito de que Dios nos transforme. Cristo, hermanos y amigos que me escuchan, Cristo salva. Cristo regenera. Y Cristo transforma, hermanos. Sí, transforma, hermanos. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Ya recibiste a Cristo? Usted que no ha recibido a Cristo, usted necesita recibir a Cristo. Porque si usted se muere hoy, usted se pierde. ¿Quiere usted ir al infierno? ¿Quiere usted ir al infierno? A ver, los que quieran ir al infierno, díganme, pastor, yo quiero ir al infierno. Los que quieren ir al cielo, levanten su mano, en serio. Bueno, bien poquitos levantaron la mano. Nosotros, por fin, cielo o infierno, ¿qué te gustaría? ¿A dónde quieres pasar la eternidad? Si no quieres pasar la eternidad en el infierno, Cristo te espera ahorita. Ven a Cristo. Cabezas inclinadas, ojos cerrados.